Los alumnos y alumnas de quinto y sexto grado al día 1 de la semana 31 y entramos a un nuevo mes de noviembre. Bien, el tema de la semana, nos comprometemos con nuestros estudios y nuestros sueños. Acuerda que tenemos 2 meses para acabar el año, no te des por vencido y por vencida. Vamos a ver de qué trata la actividad del día de hoy. Conocemos las historias de Carlos y Laura. Acuérdate que vamos a trabajar en el área de personal social. Hoy iniciamos una nueva semana conociendo las historias de Carlos y Laura, dos niños que realizan clases virtuales en el contexto de la pandemia. Nuestra meta o propósito para el día de hoy, explicar las emociones que te surgen al realizar las actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia, a partir del análisis de los casos de Carlos y Laura. Bien, para lograr la meta explicarás cómo te sientes al respecto a la realización de actividades y tareas escolares en la situación actual de la pandemia. Debes tener en cuenta los siguientes criterios. Describir cómo es tu situación personal respecto a la realización de actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia, donde indicarás tus fortalezas y dificultades. ¿No? De repente eres responsable, empeñoso, empeñosa, pero tus dificultades de repente no cuentas con las herramientas necesarias, falta de tiempo, ¿no? La falta de conectividad, o muchas actividades en casa de repente, ¿no? Describir tus sentimientos respecto a las actividades y tareas escolares que realizas, indicando qué causa esos sentimientos, de repente alegría, emoción, cólera, frustración por no poder avanzar. Explicar tu postura respecto al dilema de continuar o no realizando las actividades y tareas escolares en la situación de la pandemia. De repente en un momento decidiste tirar la toalla, como se dice, no rendirte y no continuar, o de repente que sí, a pesar de esto, estas dificultades que tengo, voy a continuar, no me voy a rendir, ¿no? Esa es tu postura. Para explicar cómo te sientes respecto a la realización de actividades y tareas escolares en la situación actual de la pandemia, lo primero que harás es leer el anexo, ¿no? La lectura, las historias de Carlos y Laura que te presento a continuación. Las historias de Carlos y Laura. Historia de Carlos. Carlos vive con su mamá, su tía y su hermanita de 6 años. Últimamente se siente cansado, pues su mamá y su tía volvieron a trabajar fuera de casa y tienen más tareas que hacer en el hogar. Además, tiene que cuidar a su hermanita menor, ayudarla con sus tareas y asegurarse de que coma toda su comida. Carlos siente que no tiene tiempo para ver los programas de Aprendo en Casa ni para cumplir con las tareas que le asigna su profesora. Pero Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para ayudar en casa y también para realizar sus actividades escolares lo mejor posible. Porque Carlos quiere ser arquitecto y sabe que solo lo logrará estudiando. Muy bien, ahí vemos la historia de Carlos, qué fascinante, ¿verdad? Ahora vamos a... Y después vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las fortalezas de Carlos? De repente la responsabilidad, las ganas de seguir adelante, el de ayudar en casa, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades o limitaciones? De repente la falta de tiempo, ¿no? Muchas actividades de repente tiene que hacer. ¿Cómo crees que se siente Carlos? Bien. De repente se siente frustrado, ¿verdad? Porque no puede hacer todo a la vez. ¿Por qué crees que Carlos se siente de esa manera? ¿Siente que no tiene el apoyo de repente? ¿Le falta tiempo? ¿Qué decisión ha tomado Carlos? Bueno, ¿no? Por ahí nos dice, ¿no? Organizar mejor su tiempo, ¿verdad? ¿Qué opinas de la decisión de Carlos? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Y el por qué. Siempre poniendo el por qué. Muy bien. Luego a responder las preguntas, nos vamos a ir con la historia de Laura. Laura siempre se esfuerza, mire, se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. Sin embargo, ella está preocupada porque no logra comprender algunos textos que le envía su profesora. Su profesora le ha dicho que debe leer usando el diccionario, pero cuando lo usa es igual, no entiende algunas palabras. Laura ha decidido no seguir leyendo porque quiere evitarse esos momentos que la fastidian tanto, ¿no? Parece que se rindió Laura. Vamos a responder. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene Laura? Miren, no se esfuerza, es una niña que se esfuerza bastante. ¿Cuáles son las debilidades o limitaciones? Que no comprende los textos, ¿verdad? No entiende. ¿Cómo crees que se siente Laura? ¿Frustrada? ¿Molesta? ¿Impotente? ¿Por qué crees que Laura se siente de esa manera? Porque no le logra comprender lo que está haciendo. ¿Por qué será? ¿Qué decisión ha tomado Laura? ¿No? Dice de no seguir leyendo, de no continuar con sus clases.
¿Qué opinas al respecto, ¿no?, de la decisión que ha tomado Laura? ¿Será correcto? Muy bien. Bien, luego del análisis de ambas lecturas, vamos a ir con nuestro trabajo. Como has leído, Carlos y Laura se encuentran en una situación difícil, pues deben realizar sus tareas escolares, pero sienten que no pueden hacerlo. En el caso de Carlos, las múltiples actividades que debe hacer por cuidar a su hermanita le impiden concentrarse en sus propias tareas y actividades escolares. Por su parte, Laura siente que no logra comprender algunos textos de su profesora que su profesora le envía y ha decidido no seguir leyendo. Al respecto, responde las siguientes preguntas. ¿Has pasado por alguna situación similar a la de Carlos o Laura al realizar tus actividades y tareas escolares? De repente te has sentido que ya no puedes más, que no comprendes y quieres dejarlo todo. O de repente te sientes como Carlos, que a pesar de sus dificultades, quiere seguir intentándolo, seguir adelante. Muy bien, te vas a poner en el caso de uno de los dos. Más que ponerte en el caso de uno de los dos, ver si tú has pasado por alguna de esas situaciones y describir cómo te has sentido tú en este proceso, ¿no? En todos estos meses. Así como Carlos y Laura, todos y todos tenemos fortalezas y también dificultades y sentimientos surgidos al realizar alguna actividad o tarea. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son tus fortalezas al realizar tus actividades? De repente eres organizada, cumples, responsable, ¿no? Te preocupas. ¿Cuáles son tus dificultades? De repente la falta de conectividad, que no entiendes bien lo que tienes que hacer, ¿no? Falta de tiempo de repente. ¿Cómo te sientes al respecto? Bien, mal, incómoda, frustrada, optimista. ¿Por qué te sientes de esa manera? No, si es positivo será porque me siento bien, porque me salen las cosas bien, estoy logrando aprender o estoy logrando realizar mis actividades muy bien. Y de repente me siento mal porque veo que me falta desarrollar algunas capacidades, ¿no? Me falta comprender mejor. Muy bien. Eso acuérdate que esas preguntas son personales. ¿Cómo te sientes tú al realizar tus tareas o actividades desde casa? Bien, por otro lado, Carlos y Laura tomaron una postura respecto a su situación. Estamos en la tercera parte. Una postura, ¿cómo se sienten? Por ejemplo, Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en casa y a la vez realizar sus actividades y tareas escolares lo mejor posible, pues él fue muy buen estudiante y no quiere dejar de serlo, ¿no? Entonces, Carlos está decidido a seguir, a continuar a pesar de tantas actividades que tiene en casa. Vamos a ver, en cambio Laura ha decidido no seguir leyendo. Piensa que es mejor evitarse un momento en el que se siente fastidiada, ¿no? Prácticamente Laura ya se rindió. Entonces esas son las posturas que ha tomado tanto Carlos y Laura. Carlos ha decidido esforzarse y continuar realizando sus actividades y tareas escolares, mientras que Laura ha optado a dejar de realizarlas. Es un dilema en el que probablemente se encuentren muchas niñas y niños del país. No, algunos han dejado las clases virtuales, pero no han tomado en consistencia que se van a ir al vacacional, ¿verdad? En vez de seguir esforzándose, se rindieron, pero igual van a tener que continuar en vacaciones. Pues cualquier decisión que tomemos tendrá consecuencias, dice, positivas o negativas, ¿no? En este caso, si se rinden, no es que sea negativo, pero van a reforzar en enero y febrero. Y si no lo logran, van a irse hasta julio. Entonces debemos asumir con responsabilidad todas las decisiones que tomemos en nuestra vida, no solamente en el estudio. Entonces vamos a escribir argumentos que complementen lo que Carlos y Laura han realizado. Por ejemplo, Carlos debe esforzarse y seguir realizando sus tareas. Carlos quiere ser arquitecto cuando sea mayor, por lo que debe seguir estudiando para lograrlo. Tú le vas a aumentar algo positivo, ya que Carlos está trabajando de manera positiva. ¿Qué es malo que puede hacer Carlos? En cambio, Laura deja de realizar las actividades de lectura, puede jugar todo el día, ¿no? También si Laura deja, puede repetir de año de repente, ¿no? O llevar clases en vacaciones, ¿no? Que es lo que está proponiendo el ministerio. Muy bien, entonces tengan en cuenta esa postura. Bien, ahora que has analizado las posturas de Carlos y Laura, coméntanos la tuya y argumenta al respecto respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu postura respecto a la realización de actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia y por qué?
seguir continuando, terminar bien el año, perdón, no irte vacacional. ¿Cuál es tu postura? ¿Seguir esforzándote? ¿O de repente ya te cansaste? Que es lo normal, ¿no? Todos en un momento nos cansamos. Pero a pesar de eso sacas fuerzas si quieres continuar o ya quieres rendirte. Muy bien, ahí vas a explicar cuál es tu postura y por qué. ¿Qué quieres lograr? ¿Pasar de año? ¿Ser una mejor persona, un mejor estudiante? ¿Terminar bien tu primaria? ¿O pasar al siguiente grado, ¿no? En los de quinto año, ¿no? Pasar a sexto, los de sexto pasar a secundaria, con buenas calificaciones y sobre todo aprendiendo y dando lo mejor de uno, ¿verdad? Bien, después que has hecho tu postura, vas a autoevaluarte o vas a autoevaluar tu trabajo marcando sí o no. Muy bien. Si has logrado hasta aquí, te felicito por hacer un buen trabajo. No olvides de escribir si tienes alguna duda y de enviar tus evidencias. Nos vemos hasta el día martes. Chao, chao, chao.